Recuerden ustedes que el león es un animal que ha sido, pues, a través de la historia, considerado como el rey de la selva, ¿no? Y cuando uno escucha hablar de un león, pues uno entiende que es un animal feroz, ¿no? Que es un animal bravo, que es inclusive un animal peligroso. Y este caballero me dice que hoy tiene un tema confiado como un león, ¿no? Es como amenazante, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista, eh, digámoslo así, literal. El león es un felino, como todos saben, mamífero, que regularmente se encuentra en el África y la India en su forma nativa, y por allí por el Asia también en algún momento, y que este animal pues ha sido temido y durante alguna época fue el causante de muchas muertes. Siempre se ha considerado, a no ser que usted haya visto un león acá en Chile o en algún país de Latinoamérica, pero lo ha visto es en una jaula o en un circo, ¿no? Esa sería la única forma de nosotros ver un león en toda su forma. Realmente el león es un animal fascinante, exótico diría yo, y que es, como dije al principio, se considera como ¿qué? El rey de la selva. Pero bueno, ahora tendríamos que nosotros enfocar el tema más por el lado espiritual, ¿no? Por el lado espiritual, donde vamos a hablar de que confiado como un león con una aplicación espiritual es hacer una aplicación a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes saben que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, al Señor Jesús se le considera como el león de la tribu de Judá. Así que ya en ese contexto vamos entrando en una explicación más espiritual y vamos entendiendo un poquito más de qué es lo que se trata esto. Confiado como un león. Y para eso entonces tenemos los proverbios que nos invitan a reflexionar. Ustedes saben que los proverbios son consejos prácticos para el día. Yo diría que si uno analiza bien las cosas y se pone la mano en el corazón, y lógicamente se ora, ¿no? Se ora a nuestro Dios para que nos dé entendimiento. Los proverbios son como la leche espiritual, ¿sí? No es un alimento tan sólido en el sentido de que sea difícil, ¿no? Como la profecía o otros textos que son bien complejos. Cuando usted analiza de pronto Mateo 24 y los tiempos del fin y las señales de los tiempos, que cuando usted estudia los proverbios, porque realmente los proverbios son fáciles, fáciles, y ahí están los consejos para cada día, para los esposos, para los hijos, para los jefes, para los empleados, para los presidentes, para los líderes, para todos, para el pobre, para el rico. Ahí están los consejos. Y si nosotros abriéramos un poco nuestros oídos y nuestros ojos, encontraríamos entonces las respuestas a tantas preguntas que nos hacemos y a tantas desfachateces que a veces cometemos, ¿no? Y que cometemos porque no acatamos el consejo de Dios que viene de lo alto y que a través de un proverbio o de un salmo nos llega tan fácil. Así que el tema de hoy, como titula, confiado, ¿no? Confiado como un león, ¿no? Sin presunción, sin presunción. Vamos a estar confiados en ese Dios maravilloso que tanto nos ama a todos. Y ahí en Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice así, pero antes vamos a orar. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre amado, Padre nuestro, que tu morada es en los cielos, te damos gracias en este instante que nos podemos dirigir a tu presencia para reconocer que tú eres nuestro Dios. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para poder seguir siendo corregidos e instruidos y llevados a toda verdad. Te agradecemos todo, no habiendo méritos en nosotros, sino en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice Proverbios capítulo 28, versículo 1, que dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga. Decía el hermano Rodolfo, el predicador nos va a explicar de qué se trata. Bueno, el impío, todos reconocemos que el impío es el que no es pío. O sea, el impío es aquel que no reconoce las verdades de Dios o no tiene a Dios en su corazón como tal, o no reconoce las verdades bíblicas como la palabra de Dios o las normas o los mismos consejos que Dios da, sus mandamientos. El impío está como fuera de regla, está fuera de la norma, hace cosas ilícitas, cosas que no van con el cuidado de su cuerpo, ¿no? Ya ustedes se imaginarán.
el impío cae en lazo del diablo y hace cosas que no son correctas ante los demás. Y dice que sin nadie lo persiga, porque a veces la justicia humana no alcanza a castigar al impío, ¿no? Y pareciera que la justicia divina no, pero eso no es así, porque ahora el texto y el estudio que vamos a tener nos lo va a explicar. Mas el justo está confiado como un león. Nosotros nos consideramos justos por fe, porque justos no hay ni aún uno, dice la palabra de Dios, pero como el león. ¿Por qué? Porque el león es un animal que es como muy, él se ve como muy seguro de sí, ¿cierto? El león es un animal respetado por su bravura, por su bramido, digámoslo así, si es la palabra correcta, por su fuerza y por su impresionante figura, ¿no? Ese es ese león, pero ese león sería en nuestro caso el Señor Jesús de la tribu de Leví, el león de la tribu de Leví, que nos cuida. O sea, más el justo está confiado como un león, si lo vemos literalmente, como el león que no tiene miedo, pero también como ese león que es Jesús, que nos cuida, que nos protege y que pelea por nosotros. Ahí tendríamos dos contextos para estudiar y seguir analizando, pero debemos avanzar entonces en el tema y vemos que hoy día todo está bastante convulsionado, digámoslo así. Vemos que hay alborotos, que hay protestas en el sur de Chile, en el norte de Chile, en el mismo Santiago, en Francia, en Inglaterra, en Colombia, y en toda parte encontramos nosotros entonces que el mundo está conmocionado y que realmente pareciera que esto no tiene como una solución, ¿no? Pareciera. Miremos qué dice 28.2, versículo 2 del Proverbio 28, dice, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Sus príncipes, sus jefes, tenemos muchos jefes, muchos líderes, pero ¿será que nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros presidentes están haciendo las cosas bien? Si creyéramos y pusiéramos nuestra mirada en el príncipe de príncipes, que es Cristo Jesús, las cosas serían muy diferentes. Entonces aquí hay un paralelo entre los reyes de la tierra y lo que puede ser el rey de reyes, señor de señores. Más, por el hombre entendido, dice aquí, y sabio permanece estable. Este mundo, gracias a Dios, encontramos también gente buena. No todo es malo en nuestro planeta. Hay personas que realmente y líderes que hacen el bien a toda la humanidad y que realmente hacen aportes maravillosos. Podemos ver presidentes, líderes de diferentes niveles que hacen grandes cosas, se preocupan por los niños pobres, por la gente damnificada, por los inmigrantes que viven lamentablemente la crisis y las consecuencias del pecado de vivir en este mundo. Pero ahí vemos la bandera de Chile, ¿no? Chile se ha caracterizado por ser un país de grandes protestas. Entiendo que en una hubo más de 1 millón, ¿no? 1 millón de manifestantes. Eso ha sido historia en Latinoamérica. Así que es un pueblo que se levanta. No estamos diciendo que sea malo protestar o reclamar los derechos. No, 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 en ningún momento. Protestar y reclamar los derechos es muy conveniente. Reclamémosle primero a nuestro Dios, conversemos con Dios como un amigo y reclamémosle las promesas, ¿no? Aquí tenemos entonces que el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Tremendamente. Se califica al hombre pobre y robador. O sea, puede ser un rico, puede ser un multimillonario, un empresario, pero es pobre porque es robador, porque roba a sus empleados, porque roba a los pobres, el político que roba el presupuesto de la nación, aquellos negocios turbios, ¿no? Dice aquí que es como lluvia torrencial. Hoy cayó una lluvia aquí, cayeron unas gotas y es rico sentir la lluvia, pero cuando la lluvia es torrencial, ¿causa qué? Desastres. Entonces, así es el hombre que roba a su prójimo. Es como un torrente que daña, ¿no? Y que deja sin alimento, causa destrucción.
es bien paradójico uno ver y analizar esto a la luz de los proverbios, ¿no? Vemos aquí una imagen como de unos enmascarados, ¿no? Esto es un símbolo de delincuencia, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 28, estamos en el 28 siempre, vamos a hablar entonces de lo que es el versículo 4. Vamos a ver qué nos dice el versículo 4 aquí en nuestra Biblia, versión 1960, dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Entonces aquí tenemos un paralelo entre los que, dice, los que dejan la ley, los que se apartan de la ley, los que no acatan la instrucción divina de no robar, no matar, por ejemplo, no fornicar, por poner otros. Y dice que los que se apartan no alaban a Dios, sino que alaban a los impíos. ¿Y los impíos con quién están? Ustedes ya saben, con el dragón, la serpiente antigua. Pero, sin embargo, se hace un paralelo, más los que la guardan contenderán con ellos. O sea, todos aquellos que nos hemos propuesto guardar los mandamientos de Dios, estamos en contraposición con aquellos que no guardan. O sea, nosotros tenemos una disputa. Hay un gran conflicto que se dio desde el Edén, cuando Adán y Eva lamentablemente pecaron. Ahí Dios dio una promesa, ¿no? Que Cristo, ahora Él iba a poner enemistad, pero que Él mismo nos iba a defender, enemistad entre lo malo, ¿no? O sea, íbamos a estar enemistados con todo lo que sea pecado, ¿no? Y que afecte el buen vivir y nuestra buena experiencia en este mundo. Pero afortunadamente Chile es un buen vividero, decía un amigo mío. Chile es un buen país para vivir. Todavía se vive muy bien en Chile. Hay cierta armonía, aunque hay ciertos brotes que a veces se empañan, y lo mismo pasa a nivel mundial. Tenemos entonces que Proverbios, siguiendo en el versículo 5, dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Bueno, nosotros los que nos hemos propuesto alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, un Dios creador, redentor y salvador, y que creemos en sus promesas, nosotros entendemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero que Él nos va a hacer un juicio. Si la justicia cojea en este mundo, si la justicia cojea y no alcanza, ustedes han visto, no sé, bueno, yo veo algunas notas de noticieros corticas que me llegan al teléfono, cómo hoy día la humanidad se queja de la injusticia, o sea, cómo la delincuencia, cómo el que roba, el que viola, el que mata, el que secuestra, es llevado a prisión, pero es liberado por falta de pruebas o porque sencillamente la justicia tiene algunas cláusulas y un buen abogado puede sacar como inocente a un criminal, ¿no? No estoy hablando de los buenos abogados y estoy hablando de los malos abogados, porque hay buenos abogados y también hay incriminaciones que son injustas y que no son, pero con tantas evidencias, con cámaras, delincuentes grabados en plena acción, y la justicia al otro día los libera. Entonces, pareciera que los malos no entienden que se les va a hacer un juicio y que se les puede condenar, pero sabemos que hay un juicio que viene del cielo y que Dios lo va a hacer, ¿no? Va a haber un juicio. ¿Eso quién lo entiende? Los que estudiamos la Biblia, los que oramos, los que nos consagramos y los que acatamos más los mandamientos de Dios, que nos esforzamos, ¿no? Porque todos tenemos defectos, tenemos algunas fallas y tenemos cosas que cambiar definitivamente, ¿no? Entonces, allí que tenemos versículos como el versículo 6, versículo 7, 8, 9, versículos que nos invitan a la integridad. Por ejemplo, versículo 6 del capítulo 28 nos invita a la integridad. El versículo 7 nos invita a reflexionar sobre la ley divina, ¿no? Y social, porque hay una ley divina y hay una ley jurídica que es de los países, que también hay que tomar en cuenta, ¿no? En el versículo 8 nos invita a la compasión y en el versículo 9 nos invita a la obediencia. Entonces, si nosotros analizamos bien esos versículos, que yo se los dejaría como tarea, pero les resalté en el versículo 6, por ejemplo,
se nos invita a tener integridad, a que nosotros como seres humanos seamos seres íntegros, íntegros como personas. ¿Y eso cómo lo logramos nosotros? A través de programas como el de Somos Llamados para Servir, con temáticas cada mes, con temas variados, donde tratamos de profundizar no solo en lo teológico, sino en lo social y en el pensamiento del ser humano. Cómo la palabra es íntegra y nos hace íntegros a nosotros, ¿no? Entonces, el versículo 6 nos invita, y el versículo 7 también de acá nos invita, dice aquí, por ejemplo, el que guarda la ley es hijo prudente, ¿no? Estoy leyendo un pedacito, pero queda de tarea. Entonces, tengamos en cuenta esos 10 principios de vida que Dios dio. Ese no robarás es un imperativo positivo, o sea, es un no positivo, no es un no negativo, como en nuestro idioma nosotros lo pensamos cuando nos dice, mire, es que no. No, ese es un no positivo para que nos vaya, ¿qué? Nos vaya bien, para que nos vaya bien en todo. En el versículo 8 nos invita a la compasión. Así que el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, o sea, que nos hace un paralelo entre el que no es compasivo, pero entre el que sí es compasivo, y hace un paralelo en el mismo versículo, dice, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Entonces, aquella persona, aquel empresario, aquel líder, usted, mi querido amigo que me está viendo, mi querida amiga, usted tiene un compromiso no solo con su familia, porque es que ayudar yo a mi familia es muy fácil, ayudar a mi hijo es muy fácil, pero a un vecino, a un desconocido, es como difícil, ¿no? Entonces hay que tener que compasión, nos invita ahí en el 8 y en el versículo 9 la obediencia. ¿Obediencia a quién? Pues a Dios, a las leyes de los países, claro, siempre y cuando no contradizcan la palabra de Dios. Nosotros debemos ser, ¿qué? Obedientes, obedientes primeramente a la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, en el versículo 9, el que aparta su oído, dice acá, para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, la invitación es que no caigamos en desobediencia, sino que seamos personas con un pensamiento amoroso hacia ese Dios maravilloso que nos ha dado la vida. Así que tenemos una cantidad de consejos tremendos que nos encontramos aquí en los proverbios y que, como yo les digo, a veces no necesitan tanta explicación, no necesitamos nosotros tener una larga retórica de explicar los proverbios porque son sencillos. Vuelvo, insisto, es la leche espiritual, es la leche, es la leche. ¿Y la leche es para quién? Para los bebés, pero parece que seguimos siendo como bebés o como niños y necesitamos leche constantemente. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Amén. Entendible, ¿cierto? Entendible, pero repasémoslo. Démosle un repaso. El que hace errar a los rectos por el mal camino. A ver, hay personas que son buenas, que tienen confianza en uno, que creen lo que uno le dice. ¿Sí? A usted como líder o quizás usted como predicador, en este momento tenemos muy buenas conexiones, amén, amén, excelentes conexiones. Muchas gracias a todos mis amigos. No olviden suscribirse al canal de Somos Llamados para que este mensaje llegue a muchísimas personas. Y la verdad es que hay personas que están pensando en el mal, cómo dañar a un niño, cómo dañar a un adolescente, cómo dañar a un joven, cómo robar, cómo hacer cosas incorrectas, cómo al que no fuma invitarlo a fumar o a tomar licor para que se embriague, para que se emborrache, para que haga el ridículo. Tremendo, ¿no? Entonces aquí dice la palabra es muy clara, el que hace errar a los rectos por el mal camino. Hay de aquel, porque dice que él caerá en su misma fosa. Si usted es una persona consagrada y alguien quiere hacerle lo malo, se la va a tener que ver con quién? Con Dios, con Dios. Mas los perfectos heredarán el bien. Amén. Entonces hay una promesa para todos los que nos esforzamos por agradar a Dios por amor, porque hemos visto tanto sus bendiciones en nuestra vida en medio de tribulaciones y dificultades, porque yo sé que a veces tenemos momentos difíciles, pero aún en esas circunstancias nos alegramos sabiendo que las pruebas lo que hacen es fortalecer nuestra fe y desarrollar nuestra paciencia. Y esa paciencia nos lleva a tener una fe verdadera. Por eso somos felices y reclamamos esas promesas, porque así lo dice. Mas los perfectos
heredarán el bien. Y el bien está acompañado de esas lindas promesas que el Señor nos tiene desde el principio. Bueno, tenemos también por acá otros ítems que nos invitan a reflexionar y a pensar en toda esta serie de promesas que el Señor nos ha tenido desde el principio, ¿no? Desde el principio, ¿no? En el versículo 11 de Proverbios 28, ahí nos invita nada menos que a escudriñar. Ahí vemos la imagen de un caballero que está como leyendo la Biblia, ¿cierto? Como que está estudiando, ¿no? Está estudiando. Lo que estamos haciendo hoy, que es escuchando al hermano Fernando, lo puede hacer usted a través de la Biblia porque la palabra de Dios te habla. Entonces decimos que en el versículo 11, y se lo voy a dar de tarea sí, ahí ese versículo nos invita a escudriñar la palabra. En el versículo 12 de 28, que es un consejo bien especial, nos invita a ver la realidad de hoy. Ahí vemos un caballero con máscara, simbolizando un poco lo que es la delincuencia que se ha desatado en Chile y el mundo, ¿cierto? Hoy vemos una cantidad de sistemas y de híbridos de sistemas de robo tremendos, ¿no? Tremendo. Hay que ver esa realidad, pero no debemos dejar de confiar en Dios y estar firmes como qué, como león, confiados como un león a pesar de las circunstancias. Y en el versículo 13 nos invita a la qué, a la conversión. Interesante entonces cómo el mensaje bíblico, miren ustedes aquí sin escudriñar tanto y sin profundizar tanto, los proverbios de una manera sencilla nos invitan a qué, a escudriñar, a ver nuestra realidad en nuestro contexto, a ser conscientes de lo que estamos viviendo, de lo bueno y lo malo, pero en medio de todo tener una verdadera ¿qué? Conversión a Dios. Y esa conversión tuya es la que va a llevar a muchos a que se mantengan y a que también lleguen al redil. Amén. Entonces, verdaderamente los proverbios y la temática que el ministerio ha querido tener en este mes ha sido una temática que realmente nos ha llevado a profundizar en estos mensajes tan sencillos, tan prácticos, que en una sola eh, eh, versículo, por decirlo así, nos tiene toda esa riqueza espiritual. Y mire por aquí el versículo 14 dice, bienaventurado el hombre, ¿no? El hombre, esto es universal y va para las damas también, para los niños, para los adolescentes. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y ahí que nuestra temática, ¿no? Nuestra temática del mes, la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría que viene ¿de dónde? De Dios, de Dios. Esa sabiduría. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, tú tienes dos caminos. Uno que va de subida, que es empinado y que te lleva a la Canaán celestial, y otro camino que va de bajada, pero que conduce a la perdición, que parece fácil. No es malo celebrar. Ojo, ojo, el pueblo de Israel era un pueblo muy alegre y era un pueblo divertido, hacían juegos, jugaban, no sé si a la pelota. Ese pueblo de Dios es usted y yo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Es que bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios y confiado como un león, ¿sí? Y confiado como un león, pero como un león bueno, no ese león que despreza y mata y daña, no. Ese león con el cual se compara la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, el león de la tribu de Judá. Porque dice aquí, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, ¿qué camino quieres tomar tú? ¿El que va hacia arriba, hacia el cielo, o el que va de bajada? Porque cada persona tiene libertad de escoger, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted educa a sus hijos, usted los forma, pero cada hijo y cada persona que hoy me está escuchando tiene libre albedrío. Pero por favor, esté confiado como un león, en el león de la tribu de Judá. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, Padre nuestro, que tu morada es en los cielos, te damos gracias en este instante por todo lo que nos regalas cada día. Y estamos dirigiéndonos a tu presencia para reconocer que tú eres nuestro Dios. Pedimos también la presencia de tu Santo Espíritu y creemos realmente que estamos confiados como un león, porque tú peleas por nosotros las batallas,
tú estás siempre al frente, librando todas nuestras luchas, enviando a tus santos ángeles. Te damos gracias entonces por el tema de hoy, no habiendo méritos en nosotros, sino en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.